Continuamos con más información en esta mañana. Déjeme comentarle que ayer en la noche, en nuestra emisión nocturna de Noti7, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Gobernación. Lo tuvimos en entrevista. Nuestro compañero Luis Pellecer abordó el tema sobre la finalización del mandato de la CICIG en Guatemala. Hemos hecho un resumen de esta entrevista, la cual se la brindaremos en dos partes. A continuación, le vamos a presentar entonces la primera parte de este resumen de la entrevista de anoche en nuestros estudios. Hubo una firma, hubo una idea de creación, la apoyó medio mundo. O sea, cuando llegó la CICIG a Guatemala se creía que esto iba a solucionar nuestros problemas y ha habido un criterio, diríamos, consensuado de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué entonces concluir este mandato? Yo creo que primero hay que identificar que se abrogó una lucha contra la corrupción, que nosotros no es que estemos en desacuerdo, al contrario, el gobierno de la República de Guatemala lo que hace es apoyar la lucha contra la corrupción y todos los buenos guatemaltecos que amamos al país, lo que vamos a hacer es luchar contra la corrupción. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Una extralimitación de funciones. Si nosotros nos vamos específicamente a ver cuál era el objetivo real de la comisión como tal, no se cumple cuando le digo, por ejemplo, para Guatemala el tema de la paz y seguridad es primordial. Cuando se le extralimitan las funciones, el señor, que en su momento fue el comisionado, empezó a mediatizar casos, empezó a violar los derechos humanos de las personas por medio de la presunción de inocencia, tratando de que el público en general a través de los medios de comunicación fueran los que dictaminaran cuál iba a ser y presionar a los jueces para decir cuáles eran las pretensiones específicas, que no era ese el objetivo como tal de la comisión. Me parece que a usted, ministra, le tocó directamente 16 meses de cabildeo, pero ¿realmente hubo una negociación, hubo diálogo entre el gobierno de Guatemala y la figura del secretario de Naciones Unidas? Bueno, fueron 16 meses de buscar un diálogo con el secretario general de Naciones Unidas, como lo informé el día de ayer, 2 visitas presidenciales. Yo misma me reuní con el Departamento de Asuntos Políticos de la Oficina de las Naciones Unidas. Hubo acercamiento con el secretario general, me reuní en dos oportunidades. La misión permanente de Guatemala en Nueva York se reunió más de 8 veces con el secretario general, buscando siempre un diálogo para poder saber cuáles eran las negociaciones o por lo menos poder saber cuáles eran las respuestas que tenía Naciones Unidas de las preocupaciones que se presentaron desde agosto del 2017, porque Guatemala presentó en su momento todas las preocupaciones que tenía. Sin embargo, las Naciones Unidas a través de la Secretaría General siempre hicieron caso omiso, inobservando cuáles eran esas preocupaciones del Estado de Guatemala. Ministro, también durante este tiempo que duró la comisión en Guatemala hubo una serie de amparos y de recursos que se ponen. ¿Qué pasa con el tema de seguridad y justicia en nuestro país? ¿Cómo pudieron haber afectado esta relación entre el gobierno y la comisión? Empezaría, Luis, por ser muy contundente, en el sentido que el convenio con CICIG se acabó y se terminó. No vamos a darle ningún tipo de continuidad a este tema a raíz de la decisión del presidente. ¿Y por qué lo digo con esa contundencia? Creo que es importante que el pueblo guatemalteco entienda, y este es un tema constitucional, el que tiene la única rectoría de la política exterior en Guatemala es el jefe de Estado, que en este caso está representado en el señor presidente, el que fue democráticamente electo por la población guatemalteca. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros. No hay nadie más que tenga ningún tipo de injerencia en las decisiones de la política exterior. Estamos muy claros que en este pasar de los meses, como la señora canciller mencionó, que lleva 16 meses tratando de resolver una controversia a la cual no se le dio atención, se dieron una serie de recursos y de trámites legales que desde nuestra perspectiva se salen de la competencia de las personas que lo interpusieron
por no tener legitimación activa y de las cortes que lo operaron. Insisto, solo el jefe de Estado, que es el señor presidente de la República, tiene las competencias en la política exterior de este país, nadie más.